Hola, mi nombre es Ángela Bernuy y junto con 4 compañeras más hemos grabado este video acerca de las lenguas romance y empezaré introduciéndoles el tema. Las lenguas romance nacen del indoeuropeo. Para ser más específicos, nacen del latín, el cual se vuelve posteriormente a un latín vulgar en las ciudades de Roma. De este latín vulgar nacen diferentes lenguas. Las que vamos a tratar específicamente ahora serán 4 lenguas: el español, el italiano, el portugués y el francés. Compañeros, yo les voy a hablar sobre el origen de las lenguas romances. Las lenguas romances se originan del latín vulgar, muy opuesta del latín clásico. El latín clásico es hablado por oradores, escritores, filósofos, mientras que el latín vulgar es hablado por soldados, campesinos y pueblos conquistados. Asimismo, también es hablado en algunas zonas del Imperio Romano, principalmente en el Mediterráneo, como la península ibérica, donde se encuentra Francia, Italia, Rumania y algunos puntos de Suiza muy cerca de Italia. Es por ello que se le denomina las lenguas indoeuropeas. También se puede mencionar del latín, que viene a ser una lengua madre, mientras que las lenguas romances vienen a ser las lenguas hijas. Asimismo, entre las lenguas romances tenemos el francés, el italiano, el español, el gallego portugués, el catalán, el provenzal, el sardo y el rumano. Las lenguas romances históricamente datan con una antigüedad de 2000 años, con excepción del rumano, que consta entre 1700 a 1800 años de antigüedad. El primer escrito que se encuentra en términos románicos remonta al sínodo de Tours en el año 803. Es a partir de ese sínodo que se considera la primera lengua vulgar que se aparte del latín y se designa una lengua aparte, que viene a ser el proto-francés, y se le denomina de nombre romano, lingua o román, el cual el francés es la primera lengua romance que se separa del latín. Sin embargo, en los cartularios de Valpuesta existe un texto anterior que data del año 804, donde está escrito en castellano muy antiguo. La evolución del latín hacia las lenguas romances, del latín vulgar hacia las lenguas romances, están entre 200 y 400 años diferentes formas de latín. Y entre los 500 y 600 años comienzan a distinguirse entre sí. Y es a partir de los 800 años que recién confirman la existencia de las lenguas romances. El francés provenía del latín hablado. El francés se difundió en Europa por Francia, sur de Bélgica y un sector de Suiza. Se basa de dialectos con elementos comunes. El dominio germánico en el idioma del francés impuso a usar en el lenguaje escrito algunos diágrafos para desarrollar algunos sonidos que se empleaban. Sin embargo, no existían en el latín vulgar. La nasalización fue uno de los elementos fonológicos
fonológicos particulares de la influencia germánica. El francés destacaba en la escritura debido al uso de la N al final de la sílaba. La U latina evolucionó fonéticamente en torno al sonido que hoy tiene el francés. Se impuso a usar el diágrafo O para desarrollar el sonido único de esta letra en latín. Además, el francés antiguo se fortalece en el siglo XI. El francés escrito era básicamente un estándar escrito durante los siglos XI, XII y XIII. Existió unas variantes regionales. Aparte, la existencia de la H aspirada ha destacado en una de las principales características del francés respecto a otras lenguas romances. El francés antiguo y el francés moderno admite los géneros gramaticales, los géneros gramaticales femenino y masculino y los números gramaticales singular y plural. Asimismo, es empleado como lengua oficial en determinados sectores de Canadá, región Quebec, y en las pequeñas Antillas, la Guayana, incluso en las islas de Reunión y Mauricio. La lengua oficial, además, fue la lengua oficial de las antiguas colonias francesas en el Pacífico, tanto en Polinesia francesa y de las regiones francófonas de África. Surge extraordinariamente desde un punto de vista histórico cómo fue que el francés en su primera etapa tuvo un mayor apogeo fuera de sus fronteras. Si bien en Francia por mucho tiempo la lengua oficial fue el latín, y en Inglaterra se empleó el francés como lengua administrativa hasta el siglo XV. Ahora les voy a hablar sobre la lengua romance portuguesa o el portugués. Esta lengua romance tiene su origen al norte de Portugal. Su idioma base es el latín vulgar, el cual es traído o llevado por los soldados romanos y posteriormente expandido. El portugués alcanza una identidad y una unidad en una etapa relativamente avanzada de la historia. Sin embargo, en sus inicios, pues fue una lengua muy difusa y con muchas variaciones, y estas variaciones específicamente fueron a nivel sintáctico. En el siglo XI y VII a.C., en la península ibérica, los griegos y los fenicios fundaron sus colonias, donde tenían sus propios idiomas. Tras la llegada del Imperio Romano, difundieron su cultura e idioma, que fue completamente romana en el siglo II a.C. El latín que llegó fue un latín vulgar, pero también hubo un latín culto. En el siglo V después de Cristo, la llegada de los pueblos germanos adaptaron el latín, pero introdujeron una serie de cambios y germanismos. En un principio no se juntaron con los hispanorromanos, pero con el pasar de los tiempos fueron romanizados. En el año 711 se introdujo la invasión árabe. Los musulmanes le tomó tan solo 7 años en expandirse en toda la península, desde el sur hasta el norte. Fue el encuentro de dos civilizaciones, una musulmana y otra cristiana. La convivencia de las dos fue conocida como dos Españas: la España musulmana, que fue floreciente y lujosa, y la España cristiana, que fue empobrecida y asolada por las guerras. Con el reinado de Alfonso X se unificó el castellano, donde mandó a traducir sus obras
sus obras literarias y científicas al latín y mandó a traducir también la Biblia. La lengua italiana es una lengua romance que proviene de la familia indoeuropea. En el año 107 después de Cristo, el Imperio Romano los conquistó, difundiendo su cultura militar y política, al igual que su idioma, que es el latín. Este idioma trajo consecuencias: la diversificación y diferenciación de los diferentes territorios, la influencia estable de las lenguas locales y el latín que más predominaba. Los pueblos sometidos bajo este imperio romano querían elevarse culturalmente, adquiriendo el latín para ser considerados romanos. En el año 400, las tribus germánicas invadieron la península ibérica, itálica y el norte de África, provocando el colapso del imperio romano. Tras la caída del imperio romano, el latín de los diferentes lugares empezaron a desplayarse, ocasionando el nacimiento de las lenguas romances derivadas del latín vulgar. La importancia que fue tomando la nueva lengua de la civilización comunal. El primer artista en difundir el latín vulgar fue Florentino, al igual que Dante con su obra poética La Divina Comedia, que fue considerado el padre de la lengua italiana. En 1800, Alejandro Manzoni originó la unificación idiomática de italiana, dando lugar a la nueva lengua italiana común. Mi nombre es Alexandra Cabezas y yo les voy a responder a la pregunta de por qué las lenguas romances son distintas si tienen un ancestro en común. Bien, las lenguas romances tienen su origen en el latín, que se expandió por toda la península ibérica con la conquista y dominación de Roma, desde el año 218 a.C. hacia el 400 después de Cristo. Las lenguas romances son distintas debido a la desigual expansión desde Roma hacia las diversas provincias de la República y posteriormente del Imperio. Para el siglo III a.C. ya se hablaba en Hispania, pero recién para el siglo I a.C. fue hablada en toda Galia. Y posteriormente, para el siglo I después de Cristo, se habló en Britania. Cada expansión supuso una variación lingüística distinta para cada territorio dominado. Esto se puede rastrear hoy en día en las diversas palabras utilizadas en distintos lenguajes para un objeto y averiguar cuál es el origen en latín del término. Se puede afirmar de alguna u otra manera que todas las lenguas romances habladas hoy en día son, en mayor o menor medida, actualizaciones contemporáneas del latín, pero como cada dominación llegó con variaciones distintas a cada territorio dominado, se afirma que cada variación del latín es distinta para las lenguas romances. Bien, les voy a demostrar cómo distintas frases dichas en diferentes lenguas romances comparten un rasgo fonético común. En el español, la frase "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia", en portugués sería "todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e en dereitos, dotados de razão e de consciência". En el francés sería "todos les seres humains nacen libres et égaux en dignité et en droits, ils sont doués de razón et de consciência". Finalmente, en italiano sería "tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità, e diritti e si sono dotati di organi e di consenso". Bien, de esta manera logramos apreciar y verificar cómo palabras dichas en distintas lenguas romance comparten un rasgo sonoro en común que proviene de la lengua de su origen, que es el latín. Bien, de esta manera podemos comprobar que todas estas frases poseen actualizaciones distintas del latín debido a que durante la conquista y dominación de Roma, los territorios dominados poseyeron distintas variantes lingüísticas.
El francés fue difundido en Francia, al sur de Bélgica y Suiza. Tras la dominación de los germanos en Francia, se impusieron los diágrafos en el lenguaje escrito, además que posteriormente apareció el sonido U en la forma oral y los diágrafos U-O. La lengua portuguesa surge en Portugal y luego se expande en la península ibérica. Sin embargo, el inicio de esta lengua es el latín vulgar, que lo impuso Roma y posteriormente fue modificándose gracias a las invasiones bárbaras. El español surgió o inició en la península ibérica. Además, como sabemos, su origen o su lenguaje base fue el latín vulgar. Sin embargo, para crearse el español actual, lo que hizo fue tomar, añadir y modificar ciertas palabras de otras lenguas. El italiano proviene del latín, con una base toscana. Este latín es basado prácticamente en el romano, en el cual era escrito y hablado. Sin embargo, sufrió ciertos cambios luego de los años 400 y 700, ya que en esa época fueron invadidos por los godos, por los bizantinos, por los francos y mucho más tarde por los árabes. Las lenguas romances son distintas entre sí debido a que sufrieron distintos acontecimientos en los lugares originarios. Por ejemplo, algunos fueron invadidos por los godos, por los francos, otros fueron invadidos por otros tipos de bárbaros, o también fueron invadidos por los árabes. Entonces, dependiendo de cada uno de los invasores, la lengua cambió o fue modificada en menor o mayor cantidad.